Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, en esta mañana. Cada uno de ustedes, es un privilegio poder estar ya delante del Señor, preparados, dispuestos para escuchar su voz. Amén. Vamos a dar un poquito de tiempo en lo que los hermanos se van añadiendo a la transmisión. Mientras tanto, hermanos, queremos mandarles a cada uno de ustedes pues un abrazo, ¿verdad, hermano? Una bendición de parte del Señor. Estamos muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos regala, por este tiempo que nos da delante de su presencia, donde creo, no sé usted, el tiempo no se ha sentido en esta mañana, ¿verdad, hermano? Dios bendiga a los hermanos que han pues compartido la palabra junto con sus familias. Amén, que el Señor me les bendiga, que les multiplique, y aquellos que no pudieron hacerlo, pues siempre también, hermanos, les bendecimos. A cada uno por nombre, hermanos, les bendecimos grandemente. Que hubiéramos querido que todas las familias participaran, pero por razones de tiempo, hermano, usted sabe que no es posible, ¿verdad? Más adelante, pues vamos a hacer nuestra semana de cultos, es virtual, ¿verdad, hermano? Pero como hacemos nuestra semana de servicios en la iglesia, lo vamos a hacer también, hermano, virtual. En estos días vamos a anunciar las fechas donde más hermanos van a poder colaborar transmitiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, verdaderamente es un privilegio, hermano, poder pastorear, poder ser parte de esta obra, donde por razones de que los hermanos ya lo han dicho, pues se dice 15 años fácil, ¿verdad, hermano? Pero verdaderamente es algo milagroso, es algo que solamente la mano poderosa de Dios puede hacer, solamente el Señor, hermano, puede poner la gracia, solamente el Señor puede poner la fuerza, y por eso bendecimos su santo nombre, ¿verdad, hermano? Entonces ya vamos casi llegando al número de hermanos que se conectan. Entonces usted vaya preparando su lapicero, su cuaderno, hermano, lo que usted va a utilizar en esta mañana para el mensaje de la palabra del Señor, sobre todo disponiendo siempre, hermano, nuestro corazón, ¿verdad? Disponiendo siempre nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, y que nuestro cuerpo también participe, ¿verdad, hermano, de esta mañana en cuanto al culto al Señor. Así que vamos a esperar un poquito más, unos 2 minutos más, en lo que los hermanos se van sumando. Mientras tanto, cada uno de ustedes, hermano, Dios bendiga a la hermana de la vida de nuestra hermana Doris, de la hermana Dilia, de la hermana Sandra, de la hermana Zulma, de Keren, Karina, mi esposa, aquellos que ya están, hermano, en esta mañana unidos a la transmisión. Amén. Bueno, creo que no miro a alguien más por acá. Bere, Dios te bendiga, Bere, hermano Luis, hermana Lila, Lidia, cada uno, hermanos, por nombre los bendecimos. Tami, bueno. Amén. Vamos, no podemos iniciar sin antes darle las gracias al Señor en esta hora por permitirnos estar reunidos y por, hermano, darnos este privilegio en esta mañana. Así que quisiera que por favor usted, hermano, cierre sus ojos un momento. Solo me va a regalar un minuto, voy a hacer algo, por favor, regáleme un minuto. Amén. Bueno, ahí estamos. Quisiera que cerrara sus ojos, hermano, por favor, que me acompañe a orar. Amén. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana venimos delante de tu presencia dándote las gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú has obrado en este tiempo, en que tu nombre, Señor, ha sido proclamado, en que tu nombre ha sido exaltado, Señor, en medio de este lugar de Barberena y aquellos lugares donde tu palabra ha llegado, Señor. Te damos gracias porque tu fidelidad se ha mostrado, porque tu fidelidad se ha revelado a nosotros de una manera maravillosa, Señor, de una manera que nunca esperamos que tú fueras a obrar, Señor, pero tú eres un buen Padre, tú eres un buen Dios, tú eres un buen Señor, y por eso nosotros estamos
eternamente agradecidos contigo, Señor, por tu salvación, por darnos el privilegio de ser parte de una congregación, Señor, por darnos el privilegio de escuchar tu palabra, porque tu presencia no nos ha dejado, no nos ha abandonado, Señor. Hemos visto tu mano de poder, Señor, en cada una de las etapas de nuestras vidas, y aún, Señor, como congregación hemos visto tu poder, Señor. Hoy en esta mañana estamos reunidos con la única intención de recibir de ti. Estamos reunidos con la única intención de poder ser saciados en nuestra alma, de ser bendecidos con tu palabra, palabra que te pedimos desde ya, Señor, pueda traer sazón, palabra que te pedimos desde ya pueda traer libertad para nuestras vidas, y que, Señor, por favor, traiga también el consuelo y la instrucción para cada uno de aquellos que van a escucharla. Yo te ruego, Señor, pongas oído dispuesto, oído presto, oído abierto en cada uno de tus hijos, para que esta palabra, Señor, pueda producir y germinar al 100%, Padre. No hay necesidad que sepamos, tú no puedes responder, por eso presentamos delante de ti cada necesidad en esta mañana, esperando, Señor, sea tu gracia y tu favor con nosotros. Señor, yo me pongo en tus manos, por favor, utilízame como canal de bendición para ese pueblo que necesita el alimento, que necesita el pasto verde, que necesita, Señor, ser alimentado. Señor, hoy te lo ruego en el nombre de Jesús, toma control de mis pensamientos, toma control de mis labios, de mi ser, de mi corazón, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo te lo pedimos. Fluye, Espíritu Santo, por medio de la palabra, fluye, Espíritu Santo, por medio, Señor, de lo que vas a hablarnos en esta hora. Lleva, Señor, poder a cada uno de aquellos que están en sus hogares. Lleva bendición abundante desde las coronillas de sus cabezas hasta las plantas de sus pies, en cada uno de aquellos que están hoy dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Por tu nombre, Señor, te lo pedimos. La palabra dice, tú no te niegas a ti mismo, y sabemos que cuando miras a la tierra, miras a tu Hijo en cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, por esta oportunidad, por este tiempo. Amén, Señor, y amén. Bueno, gloria a Dios. Solo vamos a ver a qué hora vamos a empezar para tomar un poquito el tiempo. Amén. Bueno, quisiera que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo número 10. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 10. Dice la palabra del Señor: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se lo vuelvo a leer, son 2 versos nada más que vamos a tomar como pie de imprenta, hermano, y luego vamos a tratar de desglosarlos. Dice: por lo cual, hermanos, procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, fíjese que cada uno de nosotros en lo personal, cada uno de nosotros, hermano, vamos a hablar primero en tiempo pasado y luego nos vamos a trasladar al tiempo presente. En el pasado nosotros teníamos aspiraciones, teníamos metas, ¿verdad, hermano? Bueno, las cuales de esas metas, de esas aspiraciones, de esos anhelos, de esos deseos, en su gran mayoría, pues nunca los logramos alcanzar por diferentes razones, por diferentes motivos. Tal vez usted quería ser un médico y resulta que sus padres pues no tuvieron para darle a usted el estudio, hicieron el esfuerzo, pero no se pudo, o razones muy ajenas muchas veces a nosotros, que teníamos la buena intención de hacer cosas, pero que nunca logramos nosotros pues llevar a cabo, ¿verdad, hermano? Entonces, eso es en el tiempo pasado, y le repito, todas esas metas, sueños, anhelos, visiones que nosotros teníamos, pues por razones diversas no lo logramos alcanzar. Pero lo delicado de hablar de esto en el tiempo pasado es que esas cosas de no alcanzar pues nuestras aspiraciones o nuestras metas,
por cierto momento nos llevaba a nosotros a lo que era el desánimo o vivir en el conformismo. Cuando una persona, por lo regular, hermano, sus anhelos, sus sueños no se cumplen, sus proyectos no se dan como él quisiera, puede caer en una frustración de bajar las manos, de bajar la guardia y ya no querer, hermano, luchar más. A veces uno como hombre tiene que poner el mayor esfuerzo en su vida, hermano, para poder alcanzar esas metas, para poder alcanzar esas aspiraciones, porque el problema de que no se cumplan, el problema de que no se den, es, hermano, de que podemos desmotivarnos. Y si nosotros nos desmotivamos a no alcanzar las cosas que nosotros, a no alcanzar las cosas que nosotros anhelábamos, entonces puede venir una vida de insatisfacción o una vida sin motivación. Y esto sí quiero que me lo tenga muy claro. Si nosotros antes no alcanzamos, hermano, todo lo que nosotros nos propusimos de pequeños o en nuestra juventud que queríamos hacer, tal vez usted soñó con su boda perfecta, usted vestida de blanco, llegando en limusina, y resulta que no se casó. Resulta que con el que usted vive solo pues se juntaron o se rejuntaron, como dice por ahí, ¿verdad, hermano? Y no se logró dar tantas cosas que nosotros teníamos, y entonces eso de que las aspiraciones no se alcancen, que las metas no se alcancen, puede provocar o provocó en muchos de nosotros insatisfacción y falta de motivación. Muchos de nosotros estábamos transitando por la vida de una manera donde parecía que solamente estábamos esperando el fin, donde parecía que en el libro de nuestras vidas ya no había nada más escrito, donde parecía que en el libro de nuestras vidas, hermano, ya no podía escribirse nada más, que ya todo estaba dicho. El enemigo nos había metido en nuestro corazón, en nuestra mente, que, hermano, no teníamos razón de ser en esta vida, que nadie nos amaba, que no éramos importantes para nadie, todos aquellos pensamientos que el enemigo metió en nosotros para que nosotros cayéramos en ese estado de desánimo, de insatisfacción y sobre todo falta de motivación. Y entonces nosotros andábamos con la cabeza agachada en la vida, hermano, caminando sin rumbo muchas veces, sin saber a dónde íbamos, sin saber a dónde queríamos llegar, sin saber ya, hermano, lo que verdaderamente podía venir a nuestras vidas, porque lo que tanto habíamos anhelado, pues resulta que nunca llegó, nunca se cumplió. Lo que nosotros esperábamos de nuestra vida fue todo lo contrario, ¿verdad, hermano? Entonces esto es lo que pasó en el tiempo pasado, pero debe venir a nuestra mente, a nuestro corazón, hermano, el saber que ahora en Cristo nosotros tenemos una nueva oportunidad, porque este es el Dios que quiero que se grabe, es el Dios de las oportunidades. Ahora, pues ya hablando del tiempo presente, en Cristo nos ha traído hacia sí mismo, como lo vamos a ver más adelante, pues tenemos nuevas oportunidades. Y cuando le hablo de las nuevas oportunidades es porque ahora el Señor nos permite que empecemos a hacer bien todas aquellas cosas que nosotros no hicimos bien en nuestra vida. Tal vez usted ya vino al evangelio siendo padre y resulta que en el mundo o fuera del evangelio usted no supo ser padre, usted no supo ser esposo, usted no pudo proveer, usted no pudo brindar amor, usted no pudo brindar atención a sus hijos. Tal vez usted como hijo se comportó mal con sus padres, tal vez usted como esposa que ya vino al evangelio unida a un hombre, tal vez usted su forma de actuar no era pues la correcta, ¿verdad, hermano? Pero ahora en el Señor tenemos una nueva oportunidad. Ahora en el Señor, hermano, tenemos esa oportunidad, valga la redundancia, de hacer bien las cosas. Y si lo que hicimos mal o donde nos fue mal provocó en nosotros un desánimo, una frustración y un deseo de ya no vivir, entonces si ahora lo que vamos a hacer en Cristo lo podemos hacer bien, entonces, hermano, vamos a hacerlo de una manera diferente. Ya no vamos a hacerlo frustrados, ya no vamos a hacerlo sin desánimo, sino que, hermano, en lo que fallamos en nuestras metas anteriores, ahora debemos de vivir en este evangelio, con esta nueva oportunidad, bien motivados. ¿Por qué? Porque donde parecía que no había nada escrito más para nosotros en el libro de nuestra vida, resulta que Dios ha puesto pinceladas, hermano, en cada uno de los libros de nuestras vidas, y ha trazado un futuro hermoso para cada uno de nosotros. Dios ha trazado, hermano, de aquí en adelante, desde que venimos a sus pies, el Señor ha trazado un camino perfecto, un camino de misericordia, un camino de gracia, un camino de perdón, un camino de auxilio. Y entonces ahora sí tenemos expectativas.
Ahora sí, hermano, deberíamos de tener el ánimo de saber que hay cosas que nos están esperando allá adelante. Y que como es una nueva oportunidad donde sí, en Cristo, podemos alcanzar aquellas cosas que Él nos promete, porque si Él las promete, Él las cumple. Y si porque nos dice que podemos hacerlo, es porque el que la buena obra empezó, la va a terminar. Pues entonces, hermano, lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo con una motivación muy especial, ya no insatisfechos, ya no frustrados, como que dejando que el río de la vida nos lleve a donde Él quiera. No, hermano, ahora en Cristo tenemos la oportunidad de que todas las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, ese ánimo que teníamos en el mundo, donde ya no había esperanza para nosotros, debe de ser cambiado, debe de ser mudado por un gozo, por un contentamiento. Por eso el Señor dice en el libro de Isaías que nos va a quitar el manto de luto y que nos va a poner el manto de gozo. Es decir, que esta vida en Cristo debe de ser una vida bien motivada, debe ser una vida bien alegre, debe de ser una vida con regocijo. Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y regocijo es gozo sobre gozo. ¿De qué le quiero hablar yo entonces en esta mañana? Quiero hablarle de la firme vocación o de nuestra firme vocación. Leamos una vez más la segunda carta del apóstol Pedro 1:10 y verso 11 para que ahorita ya entienda de qué vamos a hablar en esta hora. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino, hablando de eternidad, en el reino eterno de nuestro Señor, escuche, y Salvador Jesucristo. Bueno, notemos entonces que en los versos que leímos dice que ahora en esta vida cristiana, donde hay una novedad de vida, donde sí hay una esperanza, donde sí hay un camino y donde sí hay metas que se pueden alcanzar y en las que debemos esforzarnos por alcanzarlas, dice que debemos de mantenernos firmes en nuestra vocación. Y si usted leyó el verso que sigue después del verso 11, dice: y así se nos dará entrada amplia al reino eterno de Jesucristo. Entonces ahí está poniendo en parámetros la meta, el reino eterno de Jesucristo, que se nos ha ofrecido a cada uno de nosotros. El reino eterno de morar con Cristo, hermano, valga la redundancia, por una eternidad sin dolor, sin sufrimiento, sin lamentaciones, con contentamiento, llenos de dicha, llenos de gozo. Pero dice que para que entremos a ese reino eterno de Jesucristo, debemos de mantenernos firme en nuestra vocación. Entonces, como que la vocación es la llave que nos están dejando a nosotros para poder entrar aquel día al reino eterno del Señor Jesucristo. La vocación, escuche, es el reino, es la entrada, es el velo que se abre para que nosotros, hermano, alcancemos ese reino que se nos está prometiendo. Entonces, note usted que en el mundo ya no teníamos expectativas, ya no había futuro para nosotros. Estaba escrito que debíamos de morir porque la paga del pecado es muerte, pero ahora aquí es todo lo contrario. Ahora aquí se nos pone una meta a la cual podemos acceder, porque no es imposible acceder, no es imposible llegar a esa meta. El que quiere puede llegar a esa eternidad, a la vida eterna del reino de Jesucristo, pero dice que lo que tiene que hacer o lo que debe de procurar es mantenerse firme en la vocación y entonces va a poder entrar. Y fíjese que cuando hablamos de vocación, le decía a mi esposa hace un momento, que ahora a todos los hermanos ya les gustó, hermano, eso de definir palabras. Y qué bueno, me alegro que usted, hermano, pues esté aprendiendo a definir las palabras, ¿verdad? Porque es importante para los mensajes. Pero ¿qué es la vocación? Quiero decirle que desde el principio la vocación es diferente al trabajo. Y eso póngalo como base, como una segunda base del tema que estamos desarrollando. Que la vocación no es igual que un trabajo. ¿Por qué? Porque la palabra vocación viene de una palabra griega que quiere decir vocare, ¿sí? Y esa palabra, cuando la traducimos al español, quiere decir llamar. Entonces, la vocación es un llamado. Pero también la palabra vocación quiere decir, y esto escúchelo por favor, si usted subraya, si usted escribe, escríbalo. Pero la palabra vocación, que está diciendo la palabra que necesitamos, escuche, está diciendo Pedro, que necesitamos para entrar a la vida eterna, quiere decir
aquello que se hace o se desprende, oiga, de un interés y aquello que nos emociona. Entonces, oiga lo que es una vocación. La vocación es aquello que nace de nosotros, es un interés que nace de nosotros y que nos hace a nosotros vivir motivados. Entonces, en grandes rasgos, si lo pudiéramos poner en grandes rasgos, la vocación es hacer lo que se hace con mucho interés, con mucha emoción y con mucha motivación. Porque para eso nos han llamado. ¿Sí? Porque si la vocación es un llamado, y dijimos que la vocación es hacer las cosas que nacen de un interés y de una emoción y de una alegría, entonces la vocación, oiga lo que le estoy diciendo, es hacer lo que se hace con mucho interés, con mucha emoción y con mucha motivación. Eso que no podíamos tener en el mundo, ¿sí? Eso que no logramos en el mundo, eso que no alcanzamos en el mundo, que en el mundo nos era imposible, porque en el mundo, hermano, hay mucha envidia, hay mucho celo, hay mucho rencor, hasta en las mismas familias. Se le ponen a uno cuesta arriba las metas, por ejemplo, graduarse, salir, hermano, con un título, casarse bien, cosas que son bien difíciles y que muchos de nosotros no alcanzamos, y que eso nos provocó una desmotivación para vivir. Nosotros solo existíamos, ya no vivíamos, existíamos nada más, esperando la hora, hermano, de nuestra muerte nada más, esperando a ver qué otro golpe nos traía la vida, porque estábamos a merced del príncipe de este mundo, que casi nos destruye, que casi, hermano, acaba con nosotros. Pero Dios dice que nos llamó. Oiga, eso es vocación. Dios nos llamó, y si nos llamó es para que ahora, de aquí en adelante, que Él nos propone la vida eterna, que Él nos propone alcanzar esa eternidad, pues la vocación se haga con mucho interés, con mucha emoción y con mucha motivación. Entonces es así como ahora debemos de caminar en este evangelio. Es así como es la vocación del cristiano. La vocación del cristiano es que va a estar en este evangelio procurando llegar a las metas, procurando llegar a los sueños, procurando llegar a las visiones que Dios le pone en su corazón. Y lo va a hacer con el mayor interés, lo va a hacer con la mayor emoción y lo va a hacer, hermano, con la mayor motivación, porque resulta que aquí lo que te han prometido te lo van a dar. Lo que te han prometido, hermano, por ejemplo, la salvación es un regalo. La salvación no es por obras, la salvación es un regalo que Dios te dio. La salvación es algo que le nació al Señor en su corazón, haberte escogido. Y por lo tanto, cuando dice ocúpense de su salvación, está diciendo que en esa salvación te ocupes con una vocación, es decir, con interés, con emoción y con motivación. Yo creo que en la iglesia no debería de haber cristianos desanimados. Considero yo que si ya tenemos esa vocación, ese llamado que nos llama a hacer las cosas de una manera alegre, jovial, hermano, con contentamiento, pues debería de haber menos tristezas en nosotros. La tristeza tendría que huir. El dolor se tendrían que huir. Hermano, la desesperación no tendría que tener cabida en nosotros. La frustración no debería de tener cabida en nosotros. El desánimo no debería tener cabida en nosotros. Lastimosamente, esas cosas a veces llegan a nuestra vida. Pero si nosotros empezamos a hacer de nuestro caminar en Cristo, de este evangelio, una verdadera vocación, resulta que aunque te esté lloviendo sobre mojado, vas a estar contento, vas a estar emocionado. ¿Por qué? Porque lo que viene para ti, tú no lo conoces, tú no lo sabes, pero aquel Dios te prometió que vienen cosas mejores, que vienen glorias más grandes, que vienen visitaciones mayores sobre tu vida, cosas que ojo no ha visto van a subir a tu corazón. Y entonces hay que creerlas, y al creerlas, hermano, vivir con esa vocación bien motivados, oiga, bien alegres. Entonces, si nuestro llamado o vocación es para vivir para Dios de una manera santa, porque esa es nuestra vocación. Nuestra vocación es un llamado a vivir una vida santa y una vida justa y haciendo buenas obras. A eso nos llamó el Señor, y a caminar hacia la vida eterna. Pero como dijimos,
haciéndolo con mucho interés, con mucha emoción, con mucha motivación, con contentamiento, desechando toda frustración, todo lo que el enemigo quiera poner en nuestro camino para que no caminemos en santidad, para que no caminemos en justicia, hermano, para que nos desanimemos por el camino y desanimados en el camino empecemos a murmurar contra Dios como lo hizo el pueblo de Israel. Pero le repito, nuestro llamado es para vivir santos en un camino de santidad, en un camino de justicia y haciendo buenas obras. Lastimosamente, esta vocación, este llamado, espero darme a entender, este llamado a hacer las cosas con interés, con motivación, con alegría, hermano, con mucho contentamiento, cada vez hay menos gente que quiere participar de este llamado. ¿Por qué hay menos gente que quiere participar de este llamado? Porque hágase la pregunta a usted, ¿a quién le interesa la santidad? ¿A quién le interesa la justicia? ¿O a quién le interesa vivir para Dios? Porque parece que humanamente es un mal negocio. Los que miran de afuera hacia adentro del evangelio y no lo comprenden, se preguntan por qué nosotros, a pesar de todas las cosas que nos pasan, de todas las luchas que tenemos y de todos los adversarios que se levantan, nosotros seguimos buscando a un Dios que entre comillas para ellos parece injusto, que entre comillas para ellos parece un mal negocio porque tienes que dar mucho y recibir poco. Pero cuando nosotros los que estamos adentro y cuando ya entramos, hermano, nos damos cuenta que es todo lo contrario, que verdaderamente nosotros es poco lo que podemos hacer. Es poco lo que podemos dar y lo que vamos a hacer, hacerlo bien motivados, con mucho interés, con mucha emoción, hermano, y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de cosas en este evangelio son galardones, recompensas, regalos de Dios para nosotros, que la verdad que sembramos bien poco y que hemos cosechado tanto. Hermano, hemos sembrado tan poco. Hemos dado tan poco para Dios, hablando de nuestro tiempo, hablando de nuestra fidelidad, hablando de nuestra santidad. ¿Y cuánto hemos recibido de Dios? Porque hemos recibido misericordia tras misericordia, favor tras favor, y como dice la palabra, gracia sobre gracia hemos recibido de este Dios, hermano, en el cual ahora los que estamos adentro nos damos cuenta que este es si fuera un negocio, el mejor negocio que hemos hecho en nuestra vida. ¿Dónde invierte usted tan poco y gana usted tanto, verdad, hermano? Pero entonces, ¿quién quiere seguir la santidad? ¿A quién le interesa o le emociona, hermano, vivir en justicia? ¿A quién le interesa, hermano, vivir para Dios y tener que menguar en sí mismo? A casi nadie. A casi nadie le interesa este llamado, esta vocación. Por ejemplo, cuando un médico se va a África, póngale usted un ejemplo, a curar enfermos y hacerlo de una manera gratuita, se dice, este tiene vocación, y lo hace con contentamiento, sin esperar nada a cambio. Eso es vocación. Pero cuando hay un pago, cuando hay una recompensa, hermano, económica, entonces ya no es vocación, sino es un trabajo. Entonces nadie quiere esta vocación. Nadie quiere venir, hermano, a este camino, a este evangelio, porque piensan, viéndolo de afuera, que no vale la pena. Pero fíjese que Pablo dijo algo bien tremendo en el libro de Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Dijo, para mí, dijo, el vivir es Cristo. Entonces, ese debería de ser el sentir al cual nosotros debemos de llegar. Que para nosotros el vivir sea Cristo. Y si ese es nuestro sentir, entonces tenemos una buena vocación. Porque si estamos viviendo para Cristo, si estamos viviendo en santidad, si estamos viviendo en justicia, hermanos, si estamos viviendo para Dios, entonces ya lo de nosotros no somos obreros, como le dijera yo, asalariados, ¿sí? Porque no estamos esperando una recompensa económica de Dios o que Dios nos multiplique nuestra riqueza. No, para nosotros lo importante es vivir, hermano, para Cristo. Y cuando tú aprendes a vivir para Cristo sin esperar las riquezas materiales de parte de Dios, a no seguir un evangelio de prosperidad, entonces te digo, en tu vida ya empieza a haber una vocación. Porque empiezas a seguir a Cristo a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de tanto obstáculo, pero sigues caminando y hermano, y no te desanimas y hermano, no te frustras. Eso se llama vocación. Y lo hacemos, hermano, con gozo. Le decía yo, en el mundo no pudimos alcanzar nada. Lo que nos llevó a la frustración, lo que nos llevó al desánimo, lo que nos llevó a ya no querer vivir.
Pero ahora debería de haber deseo de vivir. Pero ahora debería de haber ánimo en nosotros. Pero ahora debería de haber interés en nosotros más por esas cosas de ese Dios que ha sido tan bueno, que nos ha amado cuando nosotros le hemos dejado de amar, que ha sido fiel cuando nosotros hemos dejado de ser infieles, que nos ha buscado cuando nosotros le hemos dejado de buscar. Nos debería de interesar, hermano, nos debería de emocionar, hermano, nos debería de alegrar poder nosotros estar en el camino de la vida eterna. Y creo que deberíamos ir ya despidiéndonos de todo este mundo, hermano, como hicieron los hombres de la fe que se despidieron de este mundo porque sabían que tenían una mejor tierra. Entonces, eso es la vocación. La vocación es seguir, hacer algo, ¿sí?, que te nace y que lo haces con mucho interés, con mucha emoción y con mucha motivación. Entonces yo te pregunto en esta hora, hermano, ¿cómo estás viviendo tú el evangelio? ¿Cómo estás viviendo tú este evangelio, este caminar, esta nueva oportunidad, este nuevo, hermano, proyecto de tu vida? Porque este es un nuevo proyecto. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El dolor del mundo no se vino con nosotros, el menosprecio del mundo no se vino con nosotros, la amargura del mundo no se vino con nosotros. Dios nos hizo libres de todo eso para que hoy tengamos contentamiento en esto que estamos haciendo, en este glorioso evangelio. Ahora le voy a dar un pensamiento. Fíjese que, bueno, este es un pensamiento, y el pensamiento es el siguiente: no puede haber felicidad en participar o hacer aquello, como le dijera yo, que no nos apasiona o que no nos emociona. No hay felicidad, no hay interés, no hay ánimo, ¿sí?, en participar o hacer aquello que no nos apasiona o que no nos emociona. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes cuando van al trabajo en la mañana dicen con gozo, voy al trabajo? Y va con un gozo, hermano, desbordado, porque va a trabajar, porque va a laborar, porque va a ganarse el pan. ¿Quién de ustedes va al trabajo así? Creo que casi nadie, hermano. Usted va al trabajo porque es un lugar donde usted, hermano, Dios le abrió la puerta para proveerle y que usted pueda llevar el sustento a su familia. Pero su trabajo muy difícilmente va a ser una vocación. ¿Por qué? Porque es algo que usted está haciendo por una paga. Si le dijeran, mire, no le vamos a pagar un año, y usted siguiera yendo, entonces se puede decir, eso es vocación. Pero le aseguro que nadie lo haría, ¿verdad, hermano? Pero entonces le digo, no hay felicidad, no hay contentamiento y no hay interés. No pueden haber esas tres cosas cuando uno no está haciendo aquello que le apasiona o que le emociona. Entonces, si el evangelio no nos interesa, si el evangelio no nos emociona y si el evangelio no nos apasiona, no va a haber felicidad, no va a haber contentamiento. No va a alcanzarnos, hermano, para ser felices. Por eso es que te repito, si ya estás en la obra del Señor, si ya estás en el evangelio, si ya te trajeron a este camino donde hay promesas de gloria para tu vida, pues entonces vive de una manera interesado en esto que te han ofrecido, de una manera apasionada por lo que hagas, y que lo que hagas lo hagas como para el Señor, no esperando recompensa de hombres, sino sabiendo que tu recompensa viene de aquel Dios del cielo, de aquel Dios, hermano, maravilloso. Si te llamaron, ya estás aquí, pues sé feliz. Pero para ser feliz te tiene que apasionar este lugar, te tiene que apasionar el evangelio, te tiene que apasionar Cristo. Te tiene que motivar el saber a quién le sirves. Te tiene que motivar el saber a qué Dios tú elegiste, porque no escogiste o no, bueno, aunque no lo elegimos nosotros a Él, pero no decidiste seguir a un Dios que tiene oídos y que no oye, boca y no habla. Este Dios oye, este Dios habla, este Dios responde, extiende su mano, y cuando mira que los adversarios se levantan en nuestra contra, se levanta, como decía Moisés, oh Jehová, levántate y que sean esparcidos sus enemigos. Y el Señor se ha levantado en favor de nosotros, en favor de cada una de nuestras vidas. Seamos felices, estamos en un buen lugar. El evangelio es un buen lugar para vivir. El evangelio es un buen lugar para que tus hijos crezcan. La iglesia es un buen lugar para que formes tu hogar. La iglesia es un buen lugar para que tú tomes la idea de cómo debes de vivir. Entonces, si ya te llamaron, estás aquí, estás en el evangelio, sé feliz.
Y haz aquello que puedas hacer, pero hazlo con gozo, porque entonces, hermano, dice que si lo haces con gozo, eso es vocación. Y al que tiene vocación, aquel que hace las cosas con contentamiento, con interés y emoción, ese, dice, tiene entrada amplia al reino eterno del Señor Jesucristo. Entonces, haz lo que si ya estás aquí, lo que vas a hacer en esta obra, lo que vas a hacer en este evangelio, lo que vas a hacer en este camino, hazlo con gozo, y sobre todo lo que es del Espíritu, hazlo con un ferviente amor. Hazlo, hermano, con una motivación especial de que hay una promesa en los cielos esperando por ti, de una morada que el Señor Jesucristo se fue a preparar. Debes de interesarte, debes de emocionarte por las cosas de Dios, debes de emocionarte, interesarte por las cosas del Espíritu, porque lo que hoy hacemos es una pequeña parte, una probada de lo que vamos a ir a hacer al cielo. Una probada de lo que va a ser una eternidad, alabando, bendiciendo a aquel Dios que nos sacó de un mundo que nos llevaba hacia la muerte eterna, pero ahora tenemos vida y la tenemos en abundancia. Que se note que hay vida en nosotros, que haya motivación, que haya interés, que haya gozo, como la mujer de Cantares. La voz de mi amado ya se escucha, emocionada porque la voz de su Señor ya se oía. La palabra nos habla en el libro de Lucas capítulo 2 y verso 21 que había un hombre llamado Simeón, que ya era, hermano, un hombre entrado en años, pero cuando fueron a presentar al Señor, dice que a Simeón el Espíritu Santo lo llevó al templo y le mostró que no vería muerte sin ver a su Salvador primero. Promesas de Dios que Dios le cumplió. Y que cuando entra, hermano, los padres de Jesús, y entra el Señor Jesús en brazos como aquel niño que iban a presentar, dice que Simeón lo toma y empieza a levantar su rostro y empieza emocionado a bendecir a Dios. Y aún los padres, José y María, se quedaban asombrados, anonadados de lo que aquel hombre expresaba, de la emoción con que lo expresaba, del amor con que lo expresaba. Y cómo no iba a estar emocionado, cómo no iba a estar interesado, si delante de él, en sus propias manos, estaba el Salvador. Y dijo algo: ahora ahora tu siervo, dice, puede descansar en paz. Mis ojos han visto tu salvación. Se emocionó cuando vio al Señor Jesús. Eso se llama vocación. Un hombre que ya era grande y que vivía en el templo, hermano, orando, que vivía esperando la consolación de Israel. Nosotros debemos de vivir esperando nuestra consolación, porque nuestra consolación pronto viene. Y cuando sintamos va a aparecer nuestro Salvador, pero debemos de estar ya desde ya emocionados, motivados, contentos, alegres, hermano, porque nuestro Redentor pronto viene. Había un hombre junto al camino que la palabra habla en el libro de Mateo capítulo 10, que se llamaba Bartimeo. Y el Señor Jesús iba pasando, dice la palabra ahí en el libro de Marcos 10:49. Iba pasando el Señor Jesús y Bartimeo era un hombre ciego de nacimiento. Y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dijo, y gritaba. Y dice que mientras más lo callaban, hermano, ese hombre más alzaba la voz. Porque al que sabe en quién cree y al que sabe en quién está depositando su confianza, nadie lo puede callar, nadie lo puede apagar, nadie puede hacer que mengue la emoción, el deseo o el interés. Cuando verdaderamente sabes que el que está delante de ti es el Señor, es el Salvador. Y Bartimeo lo supo y gritaba más fuerte, y los discípulos lo callaban, pero él le gritaba más porque estaba emocionado, más que necesitado, estaba emocionado. Y cuando el Señor le responde, llegan los discípulos y le dijeron, y el Señor dice: llámenlo. Y le hablaron a este hombre llamado Bartimeo y le dijeron: oiga las palabras, anímate, oiga, levántate, porque el Señor te llama. Anímate, le dijeron, levántate porque el Señor te llama. Tu Señor te está llamando, hermano. Tu Señor te está llamando a la vida eterna. Anímate. Y dice que cuando le dijeron: anímate, levántate porque el Señor te llama,
dice arrojando el manto, porque eso es lo que dice, hermano, el verso 50, arrojando el manto, se levantó de un salto y se fue a Jesús. De un salto, hermano, el ciego se levantó con aquella emoción, con aquella expectativa, con aquel ánimo. Sabía que delante de él estaba el Señor, que podía hacer todo y para cual no había nada imposible. ¿A ti no te ha llamado un Dios débil? ¿A ti no te ha llamado un Dios, hermano, que no pueda obrar? ¿A ti te ha llamado el Dios para el cual no hay nada imposible? Y si ese Dios te llamó, te dijo anímate, pues toma contentamiento. Como el hombre que entra al templo de la hermosa después de haber sido cojo y que Pedro le dice, hermano, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que entró saltando, brincando al templo, rompiendo con la religiosidad, porque había emoción en él. Entonces, si en el mundo no tenías expectativas, ya no había promesa, ya no había esperanza, y eso nos desmotivaba y nos llevó a la frustración, aquí debe de ser todo lo contrario. Aquí hay un buen camino con muchas promesas que delante de nuestros ojos se han ido cumpliendo una tras otra. Y no solo como personas individuales, sino hablemos hoy como iglesia, hemos visto la promesa de Dios cumpliéndose día a día con nosotros, hermano. Entonces ya no puede haber desánimo, el desánimo quedó atrás. Ya no debe haber frustración, eso es algo del mundo, esto no es algo que tenga cabida en la vocación con la que nos han llamado a vivir. La amargura ya no debe de tener cabida en la vocación, porque la vocación es hacer las cosas con ánimo, con interés y con emoción, todo lo contrario a la amargura. Entonces, dijimos que la vocación, hermano, en parte es un llamado. Es decir, te llaman a este evangelio y aquí cuando te llaman, te invitan o te hacen vivir interesado, emocionado, alegre, satisfecho. Pero si esta vocación, como dijimos, en parte es un llamado, entienda que en un llamado es una relación de dos personas. El llamado es una relación de dos personas, el que llama y el que es llamado. Ahora, si a nosotros nos llamaron a una vocación, es decir, a vivir alegres, a vivir animados, a vivir con contentamiento, a vivir, hermano, con expectativas de cosas mejores, entonces miremos cómo es aquel que nos llamó, porque el que nos llamó tenemos que saber quién es. En este caso el que nos llamó a nosotros fue el Señor, porque le voy a decir algo, nosotros no venimos, hermano, nosotros no fuimos los que venimos a Él. Nosotros no fuimos, hermanos, los que dispusimos a acercarnos al Señor. Él nos escogió y Él nos llamó. Por eso el libro de Juan capítulo 15 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os escogí a vosotros. Entonces, qué privilegio el que te hayan llamado. Qué privilegio el que te hayan escogido. ¿Qué habrá visto Dios en ti que andabas muriendo en el mundo sin esperanza, sin consuelo y sin Dios por el mundo, esperando solo que llegara la hora de morir, y el Dios del cielo interviene y te llama, hermano, y te llama de una manera sobrenatural y te saca del mundo para que ahora vivas una vida alegre, una vida satisfecha? Entonces no lo escogiste tú a Él, Él te escogió a ti. Y lo tremendo del que llamó es, hermano, que en nosotros no había nada bueno. Absolutamente nada bueno había en nosotros. No fue nuestro deseo de venir a Cristo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que nosotros éramos hostiles, enemigos y hostiles. ¿Y sabe usted lo que es hostil? Uno que se levanta a dar guerra. Nosotros le dábamos guerra al Señor. Le dábamos guerra al evangelio, nos levantábamos en contra del evangelio, murmurábamos en contra de los cristianos, sin saber que un día el Señor de ahí nos iba a tomar y nos iba a llamar con este llamado santo, hermano. Y ese que te llamó abrió tu corazón, porque no hubo otra manera. En el mundo estabas perdido. Cuando el Señor te llama, y el llamamiento a la manera de Lidia, Dios te abre el corazón, hermano, y entra el llamado de ese Señor. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que nos llamó para una vocación. Nos llamó para vivir entusiasmados, alegres, emocionados, interesados,
Pero esa vocación, ese llamado, no es para fuertes, no es para poderosos, hermano. Quisiera que me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1 y verso 26. Primera Corintios 1, 26. Oiga como dice. Espero me esté dando a entender en el tema, hermano. Solo voy a ver si estamos conectados acá. Aquí estamos. Aquí estamos, hermano. Todavía estamos conectados. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Escuchen. Miren, hermanos, la vocación que ustedes tienen, dice. Que no sois ni muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces miren hermanos la vocación. Miren hermanos el camino que ustedes tienen por delante. Y dense cuenta que ustedes fueron llamados y que ustedes no eran sabios, y que ustedes no eran poderosos, y que ustedes no eran nobles, no eran ricos, no eran reyes, que ustedes eran necios, que ustedes eran débiles, y que ustedes eran lo vil, que ustedes eran lo menospreciado, y que en ustedes no había nada. Yo me pongo a preguntar entonces, ¿qué vio Dios en nosotros? Y hermano, ¿qué vio Dios en nosotros? Y cuando miramos nuestra carta de presentación, que son estos versos, miramos que en nosotros no había nada bueno. Esta es la carta de presentación de un cristiano que ha venido a los pies de Cristo, hermano, que venía deshecho, que no era sabio, que no era inteligente, que no era fuerte, que no era importante, que no era necio, que era débil. Oiga, hermano, que era vil, que era menospreciado. Y sin embargo nos llamaron. Porque resulta que el que te llamó, hermano, es soberano para llamar a quien Él quiere. Y te llamó a ti, habiendo muchos mejores. Y me llamó a mí, habiendo muchos mejores. Y a eso yo le llamo misericordia de parte de Dios. Por lo tanto, debemos de estar agradecidos, porque todas estas eran nuestras cartas de presentación. Pero ahora dice que andamos tristes, como tristes, mandó entristecidos, como hermano perseguidos pero no angustiados, y empieza a dar Pablo todo aquel listado, hermano. Ahora ya no somos lo mismo. Esta que era nuestra carta de presentación, a mí me asusta ver lo que yo era, y me hace levantar mis ojos y decirle: Señor, gracias. Lo menos que yo puedo hacer entonces es prestarle emoción, interés, amor a tu obra, amor a tu nombre, amor a tu presencia. Amemos la presencia de Dios con todo nuestro ser, desde nuestras entrañas, porque no éramos nadie, hermano. No hicimos méritos para que nos hicieran llamados. No hicimos méritos para que nos escogieran. Dice la palabra en 2 Timoteo, se lo voy a leer 1:9. Quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo. El que te llamó, dice que te llamó con llamamiento santo. O sea, el que te llamó es santo. ¿Y cómo es que un Dios santo pudo haberse fijado en algo tan vil? Y dice, no conforme a nuestras obras. Entonces no fue por lo que hicimos. Entonces no fue porque hayamos querido y haya nacido en nosotros venir al evangelio, sino según el propósito suyo, porque este Dios santo dijo: a este quiero, este es para mí, esta será para mí, y ya no me llamarás Señor, me llamarás esposo. Y oiga, sino según el propósito suyo. Dios vio un vaso deshecho, una vasija rota, un corazón quebrado, y el Señor dijo: ese quiero. Oiga, el Señor santo, ese dijo: ese quiero. Y note cómo dice que nos llamó según el propósito, porque al que Él llama, para el que Él llama tiene propósito. Y el propósito es que puedas vivir de una manera diferente.
Ya no lleno de amarguras, ni frustraciones, ni miedos, ni congojas, ni nada, hermano, de lo que tenías en el mundo. Sacúdete en el nombre de Jesús eso. Hoy debes de vivir emocionado, hoy debes de vivir apasionado por Él. Hoy debes de vivir, hermano, con la expectativa de que hay cosas maravillosas para ti, que Dios tiene preparadas, que te hizo coheredero, que hay herencia para ti en los cielos. Y oiga, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, según el propósito suyo. Y la gracia no es otra cosa que amor, hermano, a la miseria. Dios vio nuestra miseria. Cuando habla de que nos llamó por, oiga, según su propósito, con llamamiento santo y no por lo que nosotros hicimos, a eso es lo que yo le llamo, y le decía al principio, la nueva oportunidad para nosotros. Es decir, que cuando Él nos llamó, lo que hizo fue darnos, hermano, una segunda oportunidad. Y hay que aprovechar entonces de lo que hagamos aquí, que sea de nuestro interés, que se vuelva, hermano, no una participación del evangelio, sino una vocación. Porque muchos están participando pero frustrados. Están caminando como Egipto en el desierto, reclamando por maná, reclamando por agua. Pero hermano, nosotros no debimos de vivir así. Ahora debemos de entender esta oportunidad y no solo participar, que nosotros se vuelva, hermano, una vocación. Es decir, que hagamos todo con alegría, con contentamiento, con satisfacción, con amor, porque es lo único que podemos hacer para pagar un poco del que nos llamó, no habiendo sido nada, hermano. Bien motivados. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás bien motivado en Cristo, hermano? No necesito motivarte yo. El simple llamamiento y el que ahora tengas una nueva vida debería ser motivo suficiente para que estés motivado. Y cuando veas tus luchas y tus pruebas y estás motivado porque se ha vuelto una vocación este evangelio para ti, no te va a importar. No te va a frustrar el que te estén juzgando, el que te estén señalando. No te vas a querer defender, hermano, no vas a querer hacer las cosas por tu fuerza. Sabes en quién has creído y sabes en quién has confiado. Y confías con gozo y confías con contentamiento. Y dices como aquellos jóvenes, si Jehová nos salva, pues gloria a Dios. Y si no lo hace, también gloria a Dios. Entonces, hermano, ningún avivamiento llega a una iglesia si no hay gente motivada. Ningún avivamiento llega a una iglesia, a un pueblo, a una congregación, si no hay gente a la cual el evangelio no se le ha vuelto solo, hermano, una participación, sino una vocación. Entonces te digo, ya no solo participes, haz que el evangelio se vuelva una vocación para ti y mantente firme en esa vocación, como decía Pedro, y entonces vas a tener entrada amplia al reino. Entonces mirábamos que el llamado o la vocación es parte de dos. El que llamó, que ya vimos por qué nos llamó, que no merecíamos, que éramos indignos y que no había nada en nosotros, y el que es llamado, el cual debe aceptar el llamamiento, porque este Dios no impone, este Dios propone. Dios no te está obligando, Dios te está proponiendo a que seas feliz, a que tengas contentamiento, a que disfrutes de las cosas que hay que disfrutar. Porque mira, hermano, no te voy a hablar solo de la iglesia. Disfruta lo que tienes, porque todo viene, como dice el libro de Eclesiastés, de la mano del Señor. Come con gozo, ¿sí? Disfruta con la mujer de tu juventud. Disfruta a tus hijos, y si no los tienes, también disfruta. Disfruta tu casa, y si no la tienes, pues hermano, también disfruta del techo que el Señor ha puesto sobre tu cabeza. Pero oiga lo que dice: uno el que llama y otro el que es llamado, que debe de aceptar, hermano, el llamamiento. Por eso dice el Salmo 27, si usted me acompaña, Salmo 27, 8. Salmo capítulo 27 y verso 8. Si usted me acompaña ahí, hermano. Le voy a leer la versión de las Américas. Y dice: cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió,
Señor, tu rostro buscaré. Cuando tú invitaste a que se buscara tu rostro, no fue una simple emoción, no fue un pensamiento, no fue algo pasajero. Mi corazón, lo profundo de mi ser, de lo profundo de mis entrañas, hubo una respuesta a tu llamado que dijo: Señor, tu rostro voy a buscar. Esa es la forma en que usted y yo deberíamos de reaccionar ante este llamado que nos están haciendo. A que el evangelio no sea una participación, sino una vocación. Que nos interese las cosas del Espíritu, que nos interese las cosas de Dios, porque el que está enamorado se interesa de aquel que ama. Y entonces, hermano, dice: cuando dijiste buscad mi rostro, cuando llamaste para que tu rostro fuera buscado, de lo profundo de mi corazón respondió: Señor, tu rostro buscaré. ¿Cómo estás respondiendo al llamado? Este hombre que decía: oiga, es mejor un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Aquel hombre que decía: una cosa le he pedido al Señor y esa buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Así debería de interesarnos a nosotros la obra de Dios, el evangelio de Cristo. Así nos debería interesar todo lo que tiene que ver con Él. Nos debería de emocionar, debería de provocar en nosotros algarabía, hermano. Mi interés no es motivarte un momento y que al terminar el mensaje tú vuelvas a tus preocupaciones y tú vuelvas a tus frustraciones. Hermano, que este mensaje te quede grabado. Si ya te dan una oportunidad nueva, si te han dado una nueva oportunidad, vívela, pero que se vuelva para ti una vocación. Interesado, emocionado, alegre, satisfecho, sin amargura, sin frustración, sin obligación, porque me dicen que yo tengo que hacerlo, voy a hacer, porque te nazca del corazón. Entonces, dése cuenta. Si usted, hermano, sabe un poco de lo que es la vocación, va a notar que la vocación está relacionada con lo que uno desea. Depende de los intereses que uno tenga, a eso, hermano, le va a ejercer un poquito de vocación. Si no hay interés, no hay vocación. No se hace con gozo, ni se hace con buen ánimo. Por eso decíamos que la vocación en parte es que te despierte interés lo que vas a hacer. Imagínense que alguien quiera dedicarse o volcarse a una vocación de médico. Qué bueno que quiera ser médico, pero si con una cortadita se desmaya, imagínense, si con una cortadita se desmaya, imagínense cuando tenga que operar, imagínense cuando tenga que abrir la carne, no está apto, no está capacitado. ¿Sí? Entonces, la vocación tiene que ver mucho con qué te interesa. Mire, hermano, nosotros nos damos a lo que nos interesa. Si nos damos al trabajo es porque nos interesa ser ricos. Si nos damos a una relación es porque queremos que no se nos escape esa novia, ese novio que hoy tenemos. Y tratamos, hermano, de ser el mejor novio, la mejor novia, en lo que se casan. Y ahí después, hermano, las cosas cambian. Pero nosotros nos entregamos a aquello que llama nuestro interés. Oiga, ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Trabajas más que antes en la obra del Señor? ¿Trabajas más que antes, hermano? ¿No has perdido el interés en la obra del Señor? ¿Todavía te interesa a ti lo que tiene que decir el Señor? Porque nadie de nosotros sabe todo. Cada mañana, hermanos, son nuevas sus misericordias. Nos va enseñando, nos va instruyendo, nos va mostrando el camino de lo que debemos de hacer. Porque recordemos que solo el que tiene vocación, hermano, hace las cosas con gusto, con emoción y con alegría. Y a ese, dice, se le dará entrada amplia al reino eterno de Jesucristo. Bueno, algo que hay que tomar en cuenta. No sé, hermano, ¿a qué hora empecé? O a las menos cuarto, ¿verdad? Sí, como a las menos cuarto creo que empecé. Bueno, hoy tenemos tiempo. Algo que tenemos que tomar en cuenta es esto. Usted era hermano, pero fíjese que
Yo miro gente que se emociona, que se alegra, que llora, que cómo sirven con un fuego, con una satisfacción. Y mira, hermano, que yo no sé por qué yo no puedo ser así. Yo admiro a aquellas personas que oran 2 horas. Yo admiro, dicen, a aquellas personas que ayudan 3 días a la semana. ¿Por qué yo no puedo hacer así? Me frustra, me desanima el que yo no pueda. Y algo que hay que tener en cuenta es que cuando uno empieza una vocación, nadie empieza siendo apto. Y nadie empieza siendo capaz. Y nadie empieza teniendo el conocimiento. Todo se va alcanzando, pero todo empieza, oiga, en el querer de verdad. Es decir, que cuando te llamaron, como dice que no eras sabio, ni fuerte, ni poderoso, ni nada de esto, te pusieron en un evangelio como en un nuevo nacimiento, en un nuevo camino, en una nueva oportunidad, donde vas a ir, hermano, encontrando la satisfacción del evangelio, de servir en la obra, de amar la obra, donde vas a ir sintiendo la emoción de lo que es servirle a Dios, donde vas a ir encontrando la alegría de que es caminar en este evangelio. Pero eso no es algo que ya esté, es algo que se va aprendiendo. Pero ¿de dónde viene? Empieza en querer de verdad. Si tú no amas como otros, si tú no te alegras como otros, si tú no oras como otros, si tú no sirves con la devoción que otros sirven, simplemente tal vez no lo has querido. Porque si lo quisieras, yo te aseguro que Dios te lo daría. Porque este Dios no nos niega nada. Porque si dice que un mal padre, que somos nosotros, no le niega a su hijo un pan dándole una piedra, ¿cuánto más este Señor no nos dará todas las cosas? Entonces, si quieres que el evangelio para ti no sea solo una religión, si quieres que el evangelio para ti no sea solo una participación, sino una vocación, que empiece en ti el querer eso. Nadie va a querer orar, porque si vas a orar cuando quieras, nunca vas a orar. Pablo dijo, yo pongo mi cuerpo bajo servidumbre, dijo. Entonces todo empieza en el querer, en que te empiece a interesar verdaderamente lo de Dios, y Dios te va abriendo los velos uno tras otro, y vas entrando y te vas dando cuenta de lo que te estabas perdiendo, de las visitaciones, de las profundidades, de las maravillas, de las sobrenaturalidades de Dios. Pero eso se va alcanzando, hermano. Esto lo tenemos que tomar en cuenta. Esto se va alcanzando. Lo único que tienes que hacer es tener el querer, y ese querer lo pone Dios también. El querer y el hacer. Hermano, que despierte en ti el querer buscar a Dios. Que despierte en ti el sentir de aquel rey, se me olvidó el nombre, hermano, que mandó a arreglar la casa de Dios, y que cuando mandaron a arreglar la casa de Dios encontraron el libro de la ley, y cuando se lo leyeron, aquel hombre se enterneció en su corazón. Que ese sea nuestro sentir. Ahora mire, hermano, ¿qué necesito para tener vocación? Porque, le repito, tener vocación es que voy a estar aquí en esta nueva oportunidad, contento, interesado, bien animado, está acá, bien animado, ¿sí? Bien dispuesto, porque eso es otra parte, bien dispuesto, hermano. Pero para que eso se vuelva una realidad en mí, tienen que haber ciertos rasgos necesarios en nosotros. Ahora, regresemos a 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra, ¿qué dice? Vocación. De eso ya hablamos. Y elección. Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Gloria a Dios. El que se le vuelve el evangelio una vocación, dice la palabra, hermano, que nunca va a caer. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Si a veces tropezamos y andamos cayendo, hermano, no es porque Dios no sea misericordioso. No es porque Dios no sea bueno o Dios no tenga el poder para sostenernos, hermano. Es porque solamente somos participantes de algo. Cuando lo que Dios quiere, hermano, es que tengamos vocación, que nazca de nosotros el interés, el amor, el entusiasmo, el ánimo, el buen ánimo. Porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Oiga,
porque de esta manera, o sea, solo con vocación, y no tropezando a cada rato que en la amargura, que en el enojo por la deuda, en el enojo por la enfermedad, en el enojo por esto, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué cosas son las que pedirá? Hermano, oiga, que lo tuyo no sea una participación, sino que sea, hermano, una vocación. Amén. Bueno, fíjese que quiero que me acompañe, me voy a saltar porque quiero que lea usted en su casa esa segunda carta de Pedro, y ahí habla, hermano, de añadida a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, afecto fraternal y amor. Sí, eso usted lo tiene que buscar, son cosas que están en aquel que tiene una vocación. Yo iba a hablar de cada una de ellas, pero creo que me alargaría mucho en el tema. Efesios capítulo 4, nos vamos a saltar yo digo que nos vamos a saltar como una hora, hermano. Efesios capítulo 4 y versículo número 1, dice la palabra del Señor. Yo pues, dice, preso en el Señor, hablando Pablo, él preso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo pues, aunque estoy preso, Pablo decía en otra de sus cartas, el evangelio no está preso. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación. ¿Y cómo es ser digno, andar dignamente en esta vocación? Te repito, no solo debes de participar. Mire, hermano, ¿cuántos ministros no quisiéramos que detrás de nosotros hubieran muchos Josué? Que se nos pegaran con el deseo de aprender de las cosas de Dios, de la obra de Dios, hermano. Nosotros los ministros anhelamos gente así, que se pegue con uno, hermano, que no lo dejen a uno, como aquel hombre llamado Eliseo no dejaba a Elías, hermano. Así quisiera uno, hombres de Dios, que se pegaran con uno en el sentir de la obra, porque entonces ya no es solo alguien que participa, sino es alguien que se le volvió una vocación. Y recuérdese que la vocación es hacer algo aunque no haya una paga visible, aunque no haya una remuneración visible. Lastimosamente, el hombre está acostumbrado a dar para recibir. Eso es algo que nos enseñó el mundo, que nos enseñó el enemigo, que el Señor lo reprenda. ¿Sí? Pero aquí nos tenemos que dar. Nos tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Y como siempre le he dicho, el que se da a Dios se termina dando para su obra. Y como le dije hace unos días, se da para los ministros. En el sentido de amarlos, en el sentido de aprender de ellos, de dejarlos hacer su trabajo en paz. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Entonces, ¿cómo? Interesados en el evangelio. ¿Cómo? Con contentamiento en el evangelio. ¿Cómo? Emocionados en el evangelio. Hermano, que no sea un culto más, una transmisión más, un día más. No, es la oportunidad de recibir de Dios, es la oportunidad de conocerle más, es la oportunidad de que todo lo que hicimos mal ahora lo hagamos bien. Hermano, Dios te está dando la oportunidad de que recuperes el tiempo perdido con tus hijos, de que recuperes el tiempo perdido con tu esposa. Si Dios quiere, Dios te da hasta recuperar tu salud. Dios, hermano, tal vez desperdiciaste tu juventud en el mundo. Hoy ya tienes 40, 45, 50 y de esas edades ya uno va para abajo sin freno. Pero Dios a uno le da un segundo aire, hermano. Y los jóvenes se quedan. Mire, ¿no se ha dado cuenta usted que los que más se meten en los cultos son los adultos, los viejitos, hermano? Y le ponen una emoción y están con el pandero, todos fuera de tiempo, ¿verdad, hermano? Pero ahí están y danzando. Y los jóvenes solo se quedan viendo, ¿verdad, hermano? Los jóvenes solo se quedan observando. Es que no es solo estar en el evangelio, es tener una vocación, es participar, pero participar bien. Es estar, pero estar contento. No como el hermano del pródigo que estaba en la casa, hermano, y todo frustrado. Si vamos a estar en la obra, si vamos a estar en la casa, si vamos a estar en el evangelio, si nos llamaron,
es para que seamos diferentes. Toda la frustración, amargura, enojo que provocó lo que no alcanzamos en el mundo y que tal vez nunca alcancemos. Hermano, aquí puedes alcanzar la vida eterna. Aquí puedes alcanzar santidad. Aquí puedes alcanzar la paz. Aquí puedes alcanzar el gozo. Aquí puedes alcanzar crecer en tu vida espiritual y escuchar la voz de Dios claramente. Este no es un Dios que nos deja sin crecimiento. Este es un Dios que nos hace crecer, que nos lleva de gloria en gloria. Pero te digo, debe de ser una vocación para nosotros. Algo que verdaderamente nos interese, que nos apasione. Amén. Como hemos estado diciendo, ¿usted se ha preocupado por la casa de Dios en estos días que no ha habido culto? En el decir, hermano, mire, présteme la llave, yo voy a ir a hacer limpieza, mire, voy a lavar las sillas, hermano, mire esto. Hermano, ¿sí? Esas son las cosas que evidencian de que hay emoción y hay pasión en nosotros por Dios. Entonces dice, hermano, les ruego que anden como es digno. Si verdaderamente hay una vocación, se debe de evidenciar. Que la gente mire en nosotros que somos gente alegre en el evangelio, hermano. ¿Sí? Que somos gente que está bien motivada y a pesar de todo lo que nos pasa, de perder familiares, de que perdemos muchas cosas materiales, hermano, todas esas cosas son para nosotros como pérdida cuando las comparamos con haber conocido a Cristo Jesús. ¿Y cómo dice que es andar digno en esa vocación? Verso 2, con humildad y mansedumbre. Oiga, debemos de caminar no solo interesados, emocionados, alegres, joviales. Debemos de caminar con humildad y con mansedumbre. Señor, yo no puedo. Señor, yo no hago. Señor, yo no sé. Necesito que tú estés conmigo. No me dejes, no me abandones. Como el siervo que brama, que clama por las aguas, así debería de clamar cada uno de nosotros por el interés de la presencia de Dios, hermano. Como la mano del siervo dice, mira la mano de su Señor esperando. Así deberíamos de vivir nosotros, no esperando del mundo. El mundo nos va a dar disgustos, el mundo nos va a dar frustraciones si tenemos nuestra mirada en Él. Pero si tenemos nuestra mirada en el Señor, hermano, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y si Cristo es el que justifica, y si Cristo es el que llamó, y si Cristo es el que justifica y nos ha llamado, ¿quién nos va a condenar? ¿Y quién nos va a separar del amor de Cristo? Si ustedes sufren por lo bueno, dice, oiga, buena recompensa hay. Obtiene valor el que nosotros suframos por lo bueno. Con humildad, caminando en humildad, con gozo, contentamiento, alegría, pero bien animados con humildad. Amén. Con mucha humildad. Y dice, solícitos, dice el verso 3. Y esa palabra solícitos quiere decir aquel que pone atención, aquel que pone diligencia y aquel que pone amabilidad al atender o servir a alguien. Oiga lo que dice, el que tiene vocación sirve de una manera solícita. ¿Y qué es solícito? Que pone mucha atención, que lo hace con diligencia, que lo hace con amabilidad, que lo hace con interés, que lo hace con amor y que lo hace bien, pero bien animado. Amén. Entonces, hermano, tenemos muchas cosas. ¿Por qué darle gracias a Dios? Mire, lo voy a invitar antes de que terminemos, ¿sí? Todavía falta. Quiero que usted salude a dos hermanos por mensaje, ¿sí? Hágalo, salude a dos personas que el Señor le ponga, todavía tenemos tiempo. Y después, aunque termine la transmisión, el hermano va a ver, etiquételo que usted lo saludó. Hágalo con gozo, ¿sí? Y aunque usted tal vez haya tenido problemas con esa persona que dice, soportándonos unos a otros, porque eso es, hermano, lo que la palabra nos está llamando, una vocación. Salude a dos hermanos, o si usted siente a más, salúdelos y dígale, hermano fulano, Dios le bendiga, mire, lo amo, porque eso es parte de la vocación. El que nos soportemos unos a otros, el que nos amemos unos a otros. Si no nos amamos, vamos a caminar, hermano, teniendo fricciones y perdiendo la paz. Pero si hay comunión entre nosotros, se nos va a hacer mucho más fácil el camino. Se nos va a hacer muy fácil el caminar en este evangelio. Por eso, hermano, la pregunta, ¿cómo estás caminando? ¿Estás participando? ¿O se te ha vuelto una vocación? Porque si este evangelio se te ha vuelto una vocación, dice la palabra que tienes entrada amplia y generosa
al reino eterno de Jesucristo. Porque la palabra dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque no es solo de que te llamen y quedarte con el llamamiento. No es solo participar. Es que este evangelio se nos vuelva a nosotros, hermano, algo imperativo y lo primero para nuestras vidas. Pablo dijo, me es imposición, dijo, anunciar el evangelio. Pero no imposición en el sentido de que el Señor lo obligaba. Dentro de sí estaba el fuego, no podía callar, no podía dejar de hablar las obras del Señor. Y mire usted las cartas que escribe Pablo en la cárcel, hermano. Un hombre con un contentamiento, con un gozo en la cárcel. Le dice a Timoteo, Timoteo, por favor, tráeme mi capa. Estaba desnudo, posiblemente estaba desnudo, pero escribiendo las cartas. Yo no sé si, hermano, en una carta de la cárcel está aquella palabra regocijaos, pero si no, de todos modos, oiga el mensaje, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Si ya nos dieron esta nueva oportunidad, si ya ahora, hermano, nuestras metas, porque debemos de tener metas. Si tenías metas en el mundo, aquí tienes que tener metas. Que mi hijo un día esté en alabanza, que mi hija un día esté en alabanza, que yo predique un día y que mis hijos ministren la alabanza, ver predicar a mi esposa un día. Hermano, que haya metas, anhelos, sueños de lo que verdaderamente nos interesa, de las cosas de Dios, de las cosas de Dios. Y que lo que vamos a hacer, hagámoslo, hermano, con una genuina pasión. Que tomemos un segundo aliento, hermano, y que caminemos con gozo este camino que tenemos por delante. ¿Sí? Corramos con paciencia, pero también con gozo esta carrera en la cual tenemos ahora. Proponte cosas en el Espíritu. Proponte cosas, hermano, en el Espíritu, que te empiecen a interesar las cosas del Espíritu. Dedícate a leer más la palabra, dedícate a orar, dedícate a ayunar. Dedícate a hacer vigilia muchas veces, hermano. Dediquémonos para Dios. Hoy le decía, estamos cumpliendo 15 años, hermano. Quinceañera la iglesia, ¿verdad? Pero si Cristo no viene, todavía nos queda buen camino por recorrer. Y yo anoche, hermano, específicamente anoche, no sé por qué tenía un sueño de parte de Dios. Y miraba que estábamos en la alabanza y había, hermano, una cantidad de gente tremenda. En una forma gozándose, hermano. Gente que yo no he visto gozarse en los cultos, se estaba gozando. Y yo espero, hermano, que este sueño se vuelva una realidad. Que para nosotros de aquí en adelante ya no sea una simple participación, sino sea, hermano, para nosotros, oiga, una vocación, algo que hacemos sin esperar nada a cambio, algo que hacemos no por intereses humanos, sino que por el simple hecho de amar a aquel que nos llamó cuando no éramos nada, aquel que nos llamó, hermano, cuando nosotros estábamos abandonados, desahuciados en el mundo, sin más esperanza, sin metas, sin sueños. Dios nos ha traído ahora tenemos sueños. Por eso dice la palabra, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de Sión, dice, seremos como los que sueñan. Y nuestra boca, dice, se llenará, como dice, de risa, y nuestros labios de alabanza. Alabado sea el nombre bendito del Señor. Si a ti no te emociona el evangelio, déjame decirte, necesitas reconciliar con Dios hoy. Si a ti no te emociona lo de Dios, necesitas reconciliar hoy y volver a tu Señor. Hoy que es tiempo de volver todavía. Hoy que es tiempo, hermano, de volver. ¿Por qué no vuelves a tu Señor? Aquel amor que nunca tuvo de haberse acabado. Donde te quebrantabas, donde llorabas, donde no importaba dónde te ponían a servir. Lo hacías con mucho entusiasmo, con mucho amor, aún debajo del agua, debajo del sol, no importaba. Hermano, debemos de regresar. Debemos hoy de recapacitar y ver qué está pasando. Si solamente nos hemos quedado como participantes de un evangelio. Recuérdese que hasta los alcohólicos anónimos participan de sus grupos. Pero Dios no te ha llamado a que participes nada más. Dios te ha llamado a que lo tuyo sea una vocación. A que lo hagas bien contento,
con mucha emoción, con mucha expectación, con mucho interés y sobre todo con mucho amor. Porque dice que si hacemos todo y aún habláramos lenguas y hiciéramos tantas cosas, pero no tenemos amor, de nada sirve. Hermano, te invito. Vienen tiempos mejores, primeramente Dios, para nosotros en la obra del Señor, ¿sí? Pero que seamos verdaderamente gente con vocación dentro de esa obra del Señor. Enseñémosle a nuestros hijos la vocación. Que ellos amen, enseñémosles a ser, hermano, diligentes en la obra de Dios. Como decía la hermana, a llegar temprano, a llegar dispuestos a prestar el oído. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, yo en esta mañana me quiero quedar hasta acá. Estoy muy agradecido con el Señor por este privilegio. Muy, muy agradecido, hermano, por poder ser su pastor. Verdaderamente, créamelo, muy agradecido. Verdaderamente, hermano, cuando uno mira atrás, dice uno, Señor, ¿cómo hemos llegado hasta acá? Pero la mano del Señor, podemos decir hoy, hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor. Hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor. Y si nosotros queremos, pueden venir tiempos mejores para nosotros. Promesas que se habían quedado en el olvido, hoy podemos retomarlas. Si Dios te llamó para predicar la palabra, retoma el camino y retómalo con gozo, con una vocación, con un deseo de servir, con un deseo, hermano, de hacer las cosas. Que sea vocación para nosotros. Quisiera que en esta noche usted me acompañara a orar. Le voy a invitar a que, hermano, bendigamos la obra del Señor. Yo le voy a invitar a que usted ore ahí en su casa por la obra, que ore por sus hermanos y que, como dijo Pablo también, ore por mí, para que la palabra, hermano, corra, para que la palabra fluya, para que la palabra, hermano, siempre esté en mis labios y que cada vez hagamos la obra del Señor mejor. Si hasta aquí Dios nos ha ayudado, imagínese si lo hacemos y nos damos más para el Señor, cosas mejores van a venir para nosotros. Así que le voy a invitar en el nombre de Jesús a que cierre sus ojos, hermano, en esta noche. Cierre sus ojos en esta noche, en el nombre de Jesús. Hable ahí con el Señor, empiece, hermano, a levantar su voz, empiece usted a hablar con el Rey. Oh, sí, Señor. Empiece a levantar su voz, empiece a hablar ahí con ese Señor, hermano, en esta hora. Yo no sé si usted con su familia, como un acto de fe, puede levantar sus manos juntamente con su familia y darle gracias al Señor por todo lo que el Señor ha hecho. Oh, Rakanda Rabasiri Kirabaya Soha. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Porque no nos ha dejado. Porque no nos ha abandonado el Señor a pesar de nuestras maldades. Porque a pesar de nuestras infidelidades, Él sigue siendo fiel con nosotros. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta hora queremos darte a ti el honor que solamente tú mereces como Dios poderoso. El honor que solamente tú, Señor, mereces, porque la obra es tuya. Cada una de las ovejas son tuyas, Señor. Gracias porque nos has puesto a convivir. Gracias porque nos has dado un lugar donde refugiarnos, Señor. Gracias porque te has revelado, porque te has mostrado a nosotros de maneras que nosotros nunca creímos, Señor. Señor, como siervo tuyo te doy gracias por este privilegio, que aunque hemos pasado, Señor, por valle de sombra y de muerte, tu mano, Señor, hasta aquí nos ha llevado, Señor. Y aunque muchos han sido nuestros adversarios, tú has sido fiel, Señor, y has hecho que ellos evidencien de que tú nos amas a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, yo alabo tu nombre en esta hora. Y te pido por cada familia, Señor, que hoy está delante, Señor, de esta transmisión, para que tú les bendigas,
para que tú les multipliques la vida del Espíritu, Señor, para que tú les multipliques la salud. Hoy, Señor, como tu siervo, bendigo cada hogar, Señor. Bendigo el fruto de sus manos. Bendigo, Señor, a sus hijos. Bendigo su salud y bendigo su salida y su entrada, Señor. Sé que no puedo poner mis manos, pero enviamos desde aquí, si tú así lo quieres, ángeles, Señor, a bendecir a cada uno de tus hijos, a bendecir a cada uno de aquellos que en esta hora, Señor, han podido recibir la palabra, Padre. Te ruego, despiertes el espíritu de cada uno de ellos. Yo te ruego, Señor, pongas paz en sus corazones, pongas reposo en sus corazones, en sus almas y en sus espíritus, Señor. Que en el momento de escasez venga la provisión sobrenatural. Que en el momento de enfermedad venga la salud, Señor, a cada uno de ellos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Que el que se ha sentido sin fuerzas hoy reciba nuevas fuerzas, Señor. Que el que se ha sentido desanimado, Señor, hoy tome ánimo para la obra, para seguir adelante, confiando en tus promesas. Padre, en el nombre maravilloso, hoy levantamos nuestro corazón y te homenajeamos a ti, oh nuestro Rey majestuoso, bondadoso y eterno, porque nos has sabido sostener, porque nos has sabido ayudar, porque nos has llevado, Señor, donde nosotros nunca creímos llegar, porque hemos alcanzado lo que nunca creímos alcanzar, Señor. Padre, hoy derrama esa bendición abundante sobre tu pueblo. Que hoy venga una nueva llenura para cada uno de ellos. Que hoy venga una llenura especial sobre cada uno de mis hermanos de Barberena, del Junquillo, de las Astas, de Santa Cruz, Señor, de allá, Señor, de Agua Blanca, Señor, de cada uno de los lugares donde nos están escuchando, de la capital, Padre, de cada lugar, Señor. Te pedimos, Padre, puedas derramar ese río de bendiciones sobre ellos. Hoy yo bendigo a tu pueblo. Hoy desatamos toda cadena y rompemos con todo lazo de tristeza, de falta de ánimo por creer, Señor, que no hay metas y que ya no hay anhelos. Hoy tú nos llamas a cosas mejores. Hoy tú nos estás invitando a cosas maravillosas que no han subido todavía a corazón de hombre. Gracias, Padre, por habernos regalado este tiempo. Gracias por habernos regalado esta mañana en tu presencia, Señor, donde hemos sido bendecidos, donde hemos sido saciados, donde, Señor, tú nos has concedido el poder estar delante de ti. Sabemos que ninguna palabra que sale de tu boca regresa vacía, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la obra y te pido que puedas seguir creciendo primeramente en el Espíritu, Señor. Que haya gente involucrada, apasionada, interesada y con amor por tu obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Que cuando podamos volver a nuestros cultos, perdamos todo temor aún, Señor, a la enfermedad. Tú nos vas a cubrir, tú nos vas a cuidar, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, por habernos hablado en esta mañana. Bendecimos tu santo nombre. Bendecimos tu nombre para siempre. Solo tú mereces la gloria. Solamente tú mereces la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor en esta hora, hermano. Pues así llegamos casi al final, hermano, de las transmisiones del día de hoy, ¿verdad? Empezamos desde las 8 de la mañana y bueno, ya es la 1:15 de la tarde, pero creo que Dios nos ha bendecido, hermano. Les amamos a cada uno de ustedes en lo personal. Les enviamos, hermano, un abrazo. Oramos por ustedes, hermano. Bendecimos sus vidas y primeramente Dios, el Señor, pueda concedernos, hermanos, reunirnos en su casa, ¿verdad? Porque es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad?
Entonces, hermano, solamente queremos recordarle los días de transmisión, que son los martes y los jueves a las 7:30 de la noche, y el día sábado y domingo a las 7 de la noche, ¿verdad? Solo este domingo hubo transmisión en la mañana, pero el otro domingo la transmisión, hermano, es a las 7 de la noche. Amén. Para que usted esté ahí, hermano, pues dispuesto a las transmisiones, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga. Lo esperamos el día martes, si el Señor así lo quiere. Yo espero, hermano, que la palabra haya encontrado un hueco en su corazón. El Señor me los bendiga, hermano. Pasen una muy feliz tarde. Amén y amén.